este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Esta mañana para mí es un privilegio el poder estar aquí con vosotros compartiendo este periodo y también con nuestra hermana Esther Rodríguez, que hace mucho que no nos veíamos, por mi culpa, no por la culpa de ella, yo que no la voy a ver. Bueno, vamos a meditar y a la vez a cantar en los últimos versículos del Salmo 145. A partir del versículo 17, Salmo 145, el versículo 17 y 18 dice así: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Bueno, primeramente vemos que Jehová o Dios no es como nosotros, ¿no? Dice, es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y nosotros, pues, quisiéramos ser así, ¿no? Pero muchas veces no lo somos. Pero dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Y cuando nos dice aquí a los que le invocan de veras, no es simplemente nombrar a Dios o decir Dios mío o algo así, ¿no? Es realmente ir ante la presencia de Dios y exponer todas nuestras cuitas, ¿no? Exponer tal como somos nosotros, ¿no? Es ir delante de Dios y exponer todas las preocupaciones que tenemos y también todos los motivos de gratitud. Muchas veces estamos preocupados y solo confiamos en nuestras fuerzas y en nuestros recursos, pero no es así. Tendríamos que ponernos delante de Dios y exponerle realmente todo lo que nos preocupa, lo que nosotros está en nuestro corazón, que nos agobia, todo eso llevarlo delante de Él, porque Él está cercano a los que le invocan de veras, a los que le invocan de verdad. Y podríamos cantar el número 85, dice, tan cerca de mí, tan cerca de ti. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Y los que le temen somos nosotros, los que ya hemos confiado en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Y Él dice que va a cumplir el deseo. ¿Pero qué deseo es el que va a cumplir? Pues el deseo que tenemos de que queremos servirle y de que queremos hablarles a los demás, para que todas aquellas personas que aún no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal, lo puedan hacer y puedan pasar de muerte a vida. Y por eso podemos seguir cantando el número 97, Te adoro a ti.
salva a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Esa es la promesa que el Señor nos da y que el Señor esta misma mañana ha cumplido, porque si estamos aquí es porque Él nos ha guardado y nos ha traído, vengamos de donde vengamos, de más lejos o de más cerca, ¿no? Y Él dice que destruirá a todos los impíos. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos, porque va a ser el Señor el que va a anular aquellas cosas o aquellas personas que nos están perjudicando, pero lo hemos de dejar en sus manos. Entonces podemos seguir cantando Estoy confiando en ti, Señor, que es el número 75. Que nos guarda y que nos cuida, el versículo 21 dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente para siempre. Claro, no es para menos, ¿no? Después de ver todo lo que el Señor hace cada día, cada minuto de nuestra vida, pues no podemos por menos que alabarle y darle las gracias. Y lo vamos a hacer por medio de 2 cánticos más, y lo vamos a hacer como cada uno individual y también como iglesia que somos, como pueblo suyo. Y vamos a hacerlo con el número 40, queremos ser un pueblo fuerte en ti, y después con el número 1 en catalán, gracias para pasarnos gustar. Y con esto finalizamos la alabanza. Número 40, queremos ser un pueblo fuerte en ti. Veig un nou dia començant. Sé que el mar
se hace de diferentes maneras, en oración, con los cánticos, lectura de su palabra, y ahora lo vamos a hacer con una cosa muy práctica que forma parte de nuestro culto también, y que son nuestros diezmos y ofrendas. Es otra manera de alabar al Señor también en nuestras vidas por todo lo que Él nos da, nos provee. Le damos una pequeña parte de lo mucho que el Señor nos da. Y dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que con este espíritu de agradecimiento también al Señor, como decía al principio, y de reverencia, pues vamos a darle un poquito de lo mucho que Él cada día nos da. Y le voy a pedir a nuestra hermana Antonia y Consuelo, que son las encargadas hoy de pasar la ofrenda, que pasen aquí delante. Bueno, no sé si hay algo que destacar. Tenéis todos el boletín, como decimos cada domingo, donde quedan reflejados las noticias, los anuncios, todo aquello que es de interés para la Iglesia, así también como los motivos de oración, ¿no?, que tenemos todos como Iglesia. Simplemente yo quería resaltar como mujeres, mientras pasamos esta semana de ofrenda, deciros que el próximo jueves, día 26, las hermanas haremos una visita al hogar de ancianos en Reus. Es una ocasión y una oportunidad que tenemos. Sabéis que, y si no os lo digo, cada mes una iglesia que forma la federación en Cataluña es encargada de hacer una visita al hogar de ancianos, y nosotras ya hace muchos años que estamos llevando en el mes de abril. Entonces es el próximo, como digo, jueves día 26, que vamos a ir al hogar de ancianos y vamos a quedar en la calle paralela aquí detrás a las 4:30 de la tarde. 4:30. Entonces, yo rogaría que tomaseis buena nota las hermanas que podáis y queráis acompañarnos en este ministerio, que como digo, hacemos una vez al año, lo tenemos muy cerca, y la verdad que los ancianos y ancianitas que hay pues se alegran mucho, más que nada más que por el programa que le podamos llevar, que llevamos es el estar con ellos, hablar con ellos y pasar un ratito. Ellos lo agradecen mucho. Entonces, las que podáis y lo tengáis en vuestros corazones, decírselo a Esther Damaris, para que ella pues tome nota, para saber los coches que hay disponibles y que podemos, y las que vamos a poder ir, ¿no? Entonces, tomad buena nota de esto, y de lo demás, pues como digo, aquí tenéis el boletín. Bueno, ahora vamos a tener, y antes de pasar a la palabra del Señor, que como sabéis es el plato más importante y más fuerte, el más suculento, ahora le hemos dicho al Señor por medio de los cánticos, hemos expresado lo que le amamos, lo que Él significa para nosotros, lo que Él es para nuestras vidas, pero lo más importante que tenemos ahora es la palabra del Señor, que es la que nos tiene que realmente llenar. Y entonces yo voy a pedir, tenemos una participación del pueblo de la Iglesia, y entonces pues me gustaría que, sin más, salieseis aquí para tener esta participación antes de dar paso a la palabra del Señor. Te hice una promesa de seguirte.
culto, una manera de servir al Señor también, ¿no? Ya que se hace el esfuerzo de ensayar y de venir, pues de participar en el culto. Esto anima mucho. Así que bueno, vamos a disponer nuestros corazones y para escuchar la palabra del Señor, como he dicho antes. Es que Esther es algo, para mí personalmente, hace muchos años que nos conocemos. Eso quiere decir que llevamos una edad, pero bueno, no sé por ti. Bueno, no, cada uno por mí. Pero bueno, ella es Esther Rodríguez, como ponía en lo de la semana pasada. Ella es directora de la Liga de Testamento de Bolsillo. Es una organización dedicada a la evangelización del niño y también es la responsable de organizar las Olimpiadas Evangélicas. O sea que si habéis ido alguna vez y habéis visto ahí una mujer luchadora con un micrófono, con una altavoz... La que dice no entréis a las pistas. Pues eso es. O sea que hoy la tenéis cerca y luego podéis hablar con ella y saludarla. Y bueno, ya lo veréis que es muy amena. Y entonces voy a pedir sobre todo atención, vamos a estar atentos a lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Y sin más, pues... no sé, yo pediría a nuestra hermana Maruja, si tú quieres pedir para que el Señor dirija a nuestra hermana y prepare nuestros corazones para la palabra del Señor esta mañana. Sí, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día. Señor, te damos las gracias porque eres un Padre de amor y de misericordia. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Ahora te pedimos que tú bendigas a tu sierva Esther, Señor, que tú la ayudes y tú la bendigas en tu palabra, Señor, para que sigamos enriquecidos de tu palabra, pero que también la pongamos por obra. En tu nombre te lo pedimos, dándote las gracias. Amén. Amén. Pues Esther, bueno, me alegro mucho de estar aquí, de ver amigas, algunas que no veo desde hace tiempo, y de veros a muchos de vosotros. La última vez que estuve en Tarragona, no recuerdo el año, pero creo que era el siglo pasado, en la iglesia, recuerdo que era en la otra iglesia, y además me invitó Samuel, porque pensó que era joven, y estuve en una reunión de jóvenes. No me pude quedar el domingo porque tenía que marcharme, ¿no? Así que, bueno, sí que es cierto que nos conocemos desde hace tiempo con Raquel, conocemos a David, la familia, y también esta iglesia, que es el Monasterio Poblet, que había estado en otra ocasión, pero claro, con los que estaban dentro, ¿no? Porque claro, ha cambiado la pared, pero ahora, pues, Dios está poniendo a cada uno en su sitio. Y digo que me alegro porque sé que es una cosa que todos repetimos, pero os tengo que decir la verdad, me alegro de ver la obra del Señor avanzar. No quiero decir fechas porque si no pensáis que soy muy vieja, pero hace más de 30 años que yo estoy sirviendo al Señor a pleno tiempo. Empecé muy joven, y me conservo. Esto hay que decirlo. Pero una de las cosas que siempre me llama la atención, de hecho, por qué dejé de ser directora de empresa y empecé en la obra del Señor, es porque pasaba por los pueblos y no había iglesias. Y si alguien quería oír algo del Señor o ir a la iglesia, claro, hoy quizás es más fácil por las comunicaciones. Pero en aquel tiempo yo recuerdo que yo participaba en campañas evangelísticas los veranos. Dejaba de trabajar el viernes, cogía un tren, normalmente, un autocar, entonces no había mucho dinero, y regresaba el domingo por la noche y el lunes iba a trabajar, porque cualquier día que perdía me parecía que había perdido muchas cosas, ¿no? Y para mí lo que me hizo dejar mi trabajo, que me costó lo mío, y estar en el hospital, porque yo soy un poco cabezota, el Señor dijo, bueno, pues no lo dejas a las buenas, a las malas. Así que pensé que me voy a llevar bien con él, y decidí hacer lo que él quería. Y así empecé a trabajar en aquello que realmente el Señor me había dado visión. De pasar por los pueblos, y yo recuerdo un viaje bajando de Madrid a Andalucía, cuando entonces pasar de Espeñaperros era pasar de Espeñaperros, con un 600 de aquello que tenías que... se calentaba cada 10 minutos, ¿no? Entonces, el viaje era y preguntar, ¿aquí hay iglesia? No. ¿Aquí hay iglesia? No. Podías ir desde Madrid a Valdepeñas y todo lo que había por allí, quedaba alguna de Alcázar de Sanjar un poquito metida, no había iglesia. En el día de hoy podemos ir desde Zaragoza, los que vais por la Nacional 2 o la nueva autovía, ¿no? Y nos paramos en Calatayud, que hay un grupito pequeño con un local de 15-20 personas. Y no hay, hasta que llegamos a Guadalajara, una iglesia. Yo decía, esto no puede ser del Señor. Encima tuve
la visión o el Señor me llevó a Alemania. Resulta que fui a un pueblecito de 800 habitantes con 4 iglesias. Y digo, no. Y yo soy de los que creo en iglesias de barrio, de pueblo. Ya sé que te ha pasado de moda, hoy queremos grandes catedrales. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que estar donde está la gente. Después podemos tener otra visión. Y eso fue lo que me llevó a trabajar en campañas y ahora a organizarlas y a llegar a la gente y decirle, mira, ¿qué vas a hacer con tus vacaciones? Pues mira, vente conmigo, que es que lo que yo te doy no te lo va a dar nadie. Vas a dormir en el suelo, que es muy bueno para la espalda. Buenísimo, ¿eh? Yo duermo en el suelo, pero tú estás tan joven. Antes no me costaba acostarme, ahora me cuesta levantarme, ¿no? Porque tengo sueño, que no me puedo levantar. Pero ahora ya lo hago bien, lo hago de rodillas. Bueno. Trabajaremos de las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. No pasa nada, porque vas a hacer mucho ejercicio y aquí pagas el gimnasio. Encima tienes que pagar, porque si no podemos hacer la campaña. Y después de 30 años todavía hay algunos locos que vienen. Cada vez son menos, pero vamos, vienen. Y mi ilusión es ver una iglesia en cada lugar. Y os decía esto porque ayer estaba en Madrid y teníamos una reunión unida de unas iglesias y yo estuve todo el día allí para estar con ellos. Y una de las cosas que más me gustó es que casi todas las personas que estaban allí, en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, en Camarma, en Alcalá de Henares, nosotros habíamos estado de campaña. Y venían algunas señoras y decían, oye, ahora sé de qué te conozco, claro, tú estabas en el parque, sí que tienes la misma voz. O sea, y yo decía, bueno, pues esa es la obra del Señor, ya sé que a otros les gusta otra cosa, pero bueno, me encantó, estoy contenta, feliz, y además había estado orando y viendo fotografías de una iglesia, porque donde estuvimos en Alcalá de Henares, hace ya 12 años, era donde finalizaba la ruta del bacalao. Claro, yo soy joven, pero no tan joven como vosotros, pero además en mis tiempos es que estaba prohibido ir al cine. Hoy decís que somos rígidos, imagínate en el mío. No ibas al cine, no tenías televisión en casa, ¿no? Y claro, yo no había visto jamás la movida, ni de la noche ni la del día, no, ninguna movida. Y llegué el domingo para ir a la iglesia que estaba encima, llevamos toda la semana sin dormir, porque encima dormimos en la iglesia que estaba al lado de una discoteca de noche, o sea que allí oramos y oramos y oramos para que el Señor nos cerrara los oídos, no los ojos. Y recuerdo que fue para subir a la iglesia y es un cuadro que no he olvidado jamás. Ver la gente saliendo, disfrazados, bebidos, tirados en el suelo. Aún hoy ese lugar está ahí, ¿no? Está todavía en esas circunstancias y con la iglesia siempre decíamos, ¿por qué nos cambiáis de lugar? Y decía, porque aquí nos necesita el Señor. Y la verdad es que ayer estuve en el Coffee House que acaban de abrir para llegar a esa gente que cae por los suelos. Y es una iglesia pequeña, prácticamente, no sé, son 30 hermanos o algo así. Y yo he seguido las fotos y ayer comí en el lugar. Y di gracias a Dios. Así que eso es la obra del Señor. No, esto no es una iglesia, unas paredes. Yo conozco a alguno de vosotros, he compartido cosas, os veo en las Olimpiadas, habéis sido pecadores en algún caso, habéis dejado de venir, pero arrepentidos los quiere el Señor. He venido para deciros que os esperamos este año, porque es una buena cosa para nuestros niños, que vean el pueblo de Dios, que formen parte, que sepan que son de algo más que nosotros y que hay un pueblo que tiene un mensaje que compartir. Claro, todo esto es publicidad y es la manera de cobrar el viaje. Orad por nosotros. LTV simplemente busca el nombre del Señor, corre y sea glorificado, que la gente conozca al Señor, porque esa es la mayor cosa que nosotros podemos hacer y además el mayor encargo. Me gustaría que abriéramos las Biblias en el Hechos capítulo 9. Espero que la gran mayoría de vosotros, cuando digo Hechos capítulo 9, sepáis perfectamente que es uno de los capítulos prioritarios de la Biblia. ¿Por qué? No pregunto a los jóvenes por si acaso, pero por la conversión del apóstol Pablo. A veces esas cosas grandes nos quitan de vista que hay que seguir leyendo. Y es cierto que en este capítulo 9 vemos muchas cosas. Vemos que Saulo conoce al Señor, casi siempre se nos habla de Pablo, pero ya casi al final pues se nos habla de una mujer. Y como hoy estamos las mujeres al cargo, pues creo que me gustaría rescatar a esta mujer por sus principios. Yo siempre mantengo que Dios me salvó como persona, independientemente si soy mujer o hombre, si fuera casada, cosa que espero que algún día a lo mejor,
No, la verdad es que soltera se ve muy bien, os lo digo de verdad. Pero bueno, o estoy soltera. Si soy mayor o soy joven, Dios me salvó como persona. Y yo como persona soy responsable delante del Señor de lo que Dios quiere de mi vida. Esa vida, si realmente está realizada en el Señor, puede compartir con muchas otras cosas, pero tenemos la mala costumbre de vivir nuestras vidas en tercera persona. Dios te salvó como persona y tiene planes como persona. Luego tengo que acoplar mi persona a las circunstancias que me tocan vivir. Si tengo niños pequeños, tengo menos libertad. Si tengo un trabajo que tengo un horario, tengo que cumplirlo. Pero no podemos vivir la vida por otros. La vida que Dios tiene para nosotros es nuestra y la tenemos que volcar en el Señor. Y a veces creo que tenemos esa idea de, bueno, yo ya tengo mi familia y ya, no sé, hago todo por mi familia. No, tú tienes que hacerlo todo por el Señor. La familia es para administrarla, o el trabajo, o lo que queráis, ¿no? Por eso sí, voy a hablaros de una mujer que se llama Dorcas. Sé que muchos la conocemos porque da nombre a muchos de nuestros bazares y sabemos que es costurera. Yo no había conocido nunca, pero el otro día en una reunión conocí a una mujer que me estaba hablando de hace 60 años, cuando ella como costurera celebraron el Día de las Costureras y dice, digo, vienes de las que ibais a bailar por la noche. Dice que por la noche estábamos todo el día en el Parque de la Ciudadela y los chicos pedían permiso para venir a buscar a las costureras, ¿no? Y era una fiesta que se hacía, la fiesta de Santa Lucía. Y ella no era creyente, entonces me contaba un poco, ¿no? Pero es verdad que se conoce como una mujer que cosía. Y la conocemos algunos por esa, diríamos, nombre que ponemos a veces a los bazares. Pero hoy quiero que veamos la persona en medio de la circunstancia que le tocó vivir. ¿Y qué es lo que la hizo diferente? Y dice así la palabra del Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bien, creo que es importante ciertas cosas. A mí, los que no me conocéis, pues ya os lo digo, se ríen de mí porque dice que yo creo, no que la Biblia es inspirada, sino que me gusta la exégesis y a veces hago un retiro. ¿Cuántos versículos tienes? 3. ¿Todo el retiro? Sí, me falta tiempo, ¿no? Yo me gusta hasta ver las comas, por si son inspiradas. Entonces me gusta ver la situación. A veces, hermanos, es verdad que hay pasajes de la Escritura que son un poquito densos. No os pido que hagáis los devocionales sincrónicas, pero hay que leerlos. Toda la Escritura es útil. Y nosotros tenemos la costumbre de leer muy rápido. Tenemos la costumbre de pasarnos las cosas o de ir a nuestros pasajes favoritos porque hay algunos que son complicaditos. Pero si están aquí es porque el Espíritu de Dios quería que tú y yo los leyéramos. No digo que lo entendiéramos todo, pero los leyéramos y conociéramos la Escritura. Yo soy una enamorada de la Escritura. Y cuando alguien me dice que la Escritura aburre, digo, no, el que aburre es la que la enseña. La Escritura no aburre, es emocionante. Y además nos pone en contexto. Fijaros que dice, después de hablar de Pablo, después de hablar de Pedro, después de todo esto, entonces empieza en el versículo 36 diciendo, había entonces. O sea, la vida real es la vida real. No es que Dios en un momento dado levanta a alguien para una circunstancia. Es que en el propósito de Dios ya había entonces una mujer que ya había cumplido los propósitos de Dios. Tú y yo estamos aquí y somos los que tenemos que dar respuesta a esta generación. Es cierto que nuestro medio ambiente a veces no propicia que hablemos del Evangelio. Es más, que nos acobardamos. Es más, que parece que pedimos perdón por hablar del Evangelio. Hace un tiempo yo estaba, un viernes por la tarde, estaba en el aeropuerto y como tantas y tantas veces, pues se hizo un anuncio cuando ya estábamos en la sala de embarque. Te van a decir
por motivos técnicos se retrasa la salida del vuelo. Y ahí estábamos unas cuantas personas, bien, charlando, y uno dice, yo viajo todos los fines de semana, y todos los fines de semana dicen lo mismo. Y bueno, y así pasa el rato. Y de pronto uno de ellos dice, ay, por cierto, ¿tú por qué vas a Madrid? Y empieza a preguntar. Yo digo, ostras, ¿me va a tocar a mí? Me va a tocar a mí, ¿no? Y empieza y dice, no, yo voy a Madrid porque soy directivo de tal empresa, pero tengo mi familia en Madrid. Entonces dice, bueno, pues yo aprovecho el fin de semana para ir de marcha con los amigos. Y de pronto me toca a mí. Y dice, ¿tú para qué vas a Madrid? Y yo, claro, muy chulina, yo digo, pues para dar una conferencia. Y dice, ay, ¿en qué foro? Y yo digo, bueno, yo soy cristiana y voy a dar una conferencia sobre la Biblia. Y en medio de esa sala, en medio de ese grupo de élite, dice uno, ay, pues si yo pensaba que tú eras normal. Y entonces se marcharon, como si me hubiera abandonado el desodorante. Uno se marchó por allí, el otro empezó a hablar por el móvil, y me quedé ahí de pie. Y yo, pobre de mí, me fui a un rinconcito diciendo, ya sabía que no era normal, pero no pensaba que se notaría tanto. Y después de un rato, ese momento de lucidez que tiene uno, ¿y yo por qué quiero ser normal si puedo ser extraordinaria? De verdad, no somos normales, claro que no. Somos extraordinarios. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y entonces subieron a él avión los normales. Y aquella que se había ido, no se encogió porque si no, no se veía, pasa. Y cuando llego allí digo, adiós normales. Así que sí, yo no soy normal, soy extraordinaria para la gloria del Señor. Hermanos, qué vergüenza podemos tener del Evangelio, que no es popular, peor para ellos. ¿Tienen ellos vergüenza de contarnos tonterías? No. Pero nosotros nos acobardamos, no damos razón de nuestra fe, porque nos parece que tenemos que ser como los demás. No, los demás no tienen que cambiar el mundo, tú y yo sí, porque el Señor nos lo ha pedido. Por tanto, había entonces en Jope. ¿Qué quiere decir que era Jope? Pues para los estudiosos os diré que era el puerto de Palestina. Es famoso en la Escritura porque allí fue Jonás, para no ir a Nínive, para irse a Tarsis. Pero eso tiene mucha importancia cuando leemos el contexto, porque era una ciudad de una cantidad de movimiento extrema. Los barcos que iban a Tarsis, a Tarsis, eran barcos que salían una vez cada 3 años. O sea que la gente iba y vivía allí. Era un sitio comercial, era un sitio donde había muchísimas cosas. Era un lugar donde era grande. Y en ese lugar había una mujer con la situación de su tiempo, con las limitaciones de su tiempo. En una pequeña comunidad, porque no olvidemos que estamos hablando de los que habían sido esparcidos, no era una gran iglesia, pero ahí había una mujer que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que para los que no lo sepáis, pues es Gacela, pero lo más importante es que nos da un título para esa mujer. Es la única mujer en todo el Nuevo Testamento que recibe este título, y nos dice lo que era, y nos dice lo que hacía. Una vida con propósito, hermanos. Nosotros podemos hacer muchas cosas en la vida, muchas, pero lo que no esté dentro del propósito de Dios es circunstancial. Lo que vale es aquellos propósitos que Dios tiene para nosotros. Y me llama la atención porque nos dice que era discípula. Y además que abundaba en buenas obras. Fijaros que en muchos casos la Escritura da muchos detalles. Yo me río a veces porque el libro de Esther se pasa un capítulo entero diciendo hasta qué de color eran las cortinas. Como si fuera importante. Y aquí simplemente es un telegrama. Había entonces, en Jope, en el lugar donde Dios la había colocado, una mujer que se llamaba Tabita, que significa Gacela, que quiere decir Dorcas, que era discípula. No hay nada más que decir. ¿Por qué? Porque en el concepto que nosotros tenemos de discípulo hoy, no tiene nada que ver con lo que significaba la fuerza de la palabra. Esta mujer era discípula, y ser discípulo significaba que tu vida se consagraba al Maestro, que querías parecerte a Él, que querías aprender de cualquier forma,
normalmente te trasladabas a vivir con él. Es más, cuando se nos habla de Pablo dice que estaba a los pies de Gamaliel, evidentemente no que todo el día estaba allí, a sus pies, sino que quería decir que estaba cercano, que estaba delante de él, que quería aprender. Ser discípulo del Señor es a lo que hemos sido llamados. En ningún lugar de la Escritura dice que va a ir y hacer creyentes. Dice ir y hacer discípulos. O sea, discípulos significa que vivían por y para el Maestro, que su deseo era imitar al Maestro y que no tenían nada más importante que aprender del Maestro. Y yo tengo que deciros, porque todos nosotros pasaremos por ese momento, que si solo tuvieran que poner una palabra, o decir una palabra en mi adiós, ojalá pudieran decir esta: somos discípulos. ¿Por qué? Porque la realidad es que no tiene nada que ver con las circunstancias, ni con tus dones, ni con tu sencillez, ni con tu brillantez. Tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. Esta mujer era discípula y esta mujer, además, dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Como os decía, esta mujer es la única que recibe este título. Y además se nos dice que sobreabundaba. La palabra aquí quiere decir se esforzaba en todo lo que podía. O sea, no era una mujer que dijo, bueno, yo estoy aquí, no soy relevante en la sociedad, tampoco soy relevante en la iglesia, no soy relevante en nada, simplemente voy a vivir mi vida y un día ya me encontraré con el Señor. Sino que esta mujer decidió hacer lo que el Señor hacía. El Señor Jesús sobreabundaba en buenas obras. Hermanos, yo no creo en creyentes con las manos vacías. No creo porque no es bíblico. Otra cosa es que tengamos dones distintos. Nosotros tenemos un gran problema. Somos creyentes, pero pensamos comúnmente muchas veces como el entorno. Y parece ser, y tenemos esa sensación muchas veces, que lo que valoramos es las personas que tienen unos dones, permitid que lo diga para ser moderna, mediáticos. Los predicadores, los cantantes, los pastores, los líderes, que está muy bien. Tenemos un ministerio, tenemos un don, y gracias a Dios lo compartimos con la iglesia. Pero Dios no valora el éxito, Dios valora la fidelidad. Dios ha puesto a cada uno aquí en esta mañana porque tenéis algo que aportar. Por eso cuando vienen personas mayores y dicen, ay hija, no sé lo que yo hago aquí, digo, pues espabile que cuesta mucho dinero a la seguridad social y estamos en crisis. ¿Crees que Dios te va a tener aquí para no hacer nada? No, no podrás hacer lo que eras joven, pero no hay mucho que hacer. Estamos aquí en esta mañana porque Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Un propósito que es, primero, ejercer el don espiritual que Dios te ha dado, los dones. Luego ponerlos a su servicio con todo el esfuerzo y la sencillez de tu corazón. Yo voy mucho a una iglesia que conocéis bien, muy amada por mí, que es la iglesia de Gallolá, y normalmente estoy una vez al mes con ellos y muchas veces los domingos, y me pidieron un trimestre que si podía enseñar en la escuela dominical. Entonces lo hacíamos de 9:30 a 10:30 porque así yo salía corriendo para otras iglesias que tenía que predicar. Era invierno. Yo llegaba, entraba, normalmente bastante justa, ponía las cosas, la gente se sentaba y todo muy bien. Hubo un día que yo llegué y todo el mundo estaba en la calle. Y digo, ¿qué ha pasado? Y digo, pues no sabemos. Juan y Sara, que viven fuera, llegaban un poquito más tarde, nadie tenía llave, allí estábamos todos. Resulta que por fin llegó Juan, el pastor, abrió la puerta, entramos, nos sentamos, encendemos las luces, la gente muerta de frío. ¿Qué había ocurrido? Que la persona que durante años ha llegado a la iglesia una hora antes y barría las hojas y abría la puerta y ponía la calefacción, estaba enfermo. Y ese día se dieron cuenta de cuán importante era que la calefacción estuviera puesta, porque ese día temblaban y pocos se enteraron del estudio. ¿Quién es más importante en la iglesia? ¿El que abre la puerta o el que predica? Tenemos que cambiar los parámetros. En la iglesia es importante el discípulo del Señor, que sirve al Señor con su corazón y pone todo lo que tiene y todo lo que es en manos del Señor. Y esto es lo que hacía Dorcas. Pero esto también nos enseña una cosa,
muy sencilla, y por eso os digo que es bueno leer. Dice, había entonces, hasta que aconteció, pasó, que en aquellos días enfermó y murió. Fijaros bien, no nos dice de qué enfermó, no nos dice nada. O sea, estaba esta mujer, cumplió su misión, fue discípula, amó al Señor, abundó en buenas obras, pero la vida tiene un principio y un final. Aquí vivimos como si fuéramos a vivir la eternidad. Y me diréis que no, pero os aseguro que muchas veces parece que vayamos a pasar la eternidad aquí. Tan preocupados de todo que estamos. Esta mujer aconteció que enfermó y murió, punto. Y como era la costumbre de la época, después de lavada la pusieron en una sala, parece un telegrama esto. Esto nos enseña varias cosas también. Que podemos ser los siervos más usados por el Señor, pero hay límite para nuestra vida. Que tenemos que saber aprovechar el tiempo. Que muchas veces perdemos el tiempo frívolamente porque esta sociedad nos ha contagiado. Hermanas, la gente va al infierno sin Cristo. Nosotros somos los que sabemos el camino. El 90% de nuestros ministerios, el 90% de nuestras ofrendas, las gastamos en nosotros mismos. Y si eso diera iglesias más alegres, más felices, yo estaría contenta. Pero lo que nos está dando son iglesias cansadas, aburridas. Hermano, la gente se muere sin Cristo. Y yo no estoy diciendo que no tenemos que tener programas porque quiero que me inviten una vez y no tarden 10 años. Pero por favor, pensemos la realidad. La vida se termina, pero la tuya es la del que está viviendo encima de ti. Y la eternidad sin Cristo es para siempre horrorosa, porque no hay vuelta atrás. Así que esta mujer murió y la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, más o menos a unos 13 kilómetros, los discípulos que sabían que Pedro estaba allí, que había tenido un gran ministerio, enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Yo creo, y esto no es palabra del Señor, que en ningún momento pidieron a Pedro venir para resucitar a Dorcas. Yo creo, honestamente, que el peso específico del testimonio de esta mujer en la iglesia era tan importante que rogaron a Pedro que viniera para consolarles. Yo no creo que en la mente de nadie estaba la resurrección. De hecho, nosotros vemos este pasaje y lo que nos queda es la resurrección. Simplemente, como Pedro estaba allí, esta iglesia que dejaba un hueco tan grande, esta mujer dijeron, ven a nosotros, ayúdanos, consuélanos. Y vemos que Pedro atiende la llamada y llega a Jope. Dice que levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a una sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Os tengo que decir que las viudas no eran creyentes, no porque eran viudas. Luego os explicaré por qué, que tenemos que saber leer la escritura. Pero me encanta. Alguien había desaparecido del mapa, pero podía mostrar lo que les había bendecido. Hermanos, muchas veces nosotros, incluso yo, me pasa, una vez me ocurrió que fui a un entierro y se había muerto el padre de una amiga, la madre, perdón, y yo no sabía ni cómo se llamaba, pero claro, no me acordaba del segundo apellido. Y empecé a mirar, y de pronto, más o menos por deducción, me senté allí ya habían empezado la reunión, y yo sabía que esta mujer había sido, bueno, no la mejor persona del mundo. Y de pronto allí parecía como la mejor madre. Digo, ostras, me he equivocado de entierro. ¿Y qué pensamos? Que cuando uno se muere es bueno. Digo, a lo mejor que no hablen bien de mí, señal que me he muerto. O sea, no, esta mujer no tenía que hablar bien de ella. Es que tenía algo que mostrar. Y además, curiosamente, esta mujer lo que hizo fue atender a las viudas y a los huérfanos, que era el mandato por excelencia a la iglesia del Señor. Hoy en día no tenemos este mandato porque genéricamente nuestras viudas tienen una seguridad social y muchas de ellas no dependen de la iglesia. Pero en aquel tiempo una mujer viuda o tenía que volverse a casar con el hermano del marido o tenía que prostituirse. Y fue dado a la iglesia el mandato de cuidar a las viudas. Esta mujer abundó en buenas obras. Y había algo que mostrar. Esas viudas lloraban desconsoladamente, pero podían decir, el amor de esta mujer está aquí. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Estás presto para ayudar?
saben que eres de confianza. ¿Dónde están nuestros testimonios en los lugares donde vivimos comúnmente? ¿Dónde está nuestra forma de servir al Señor en esa sociedad que nos necesita y en la iglesia? Hermanos, las palabras son muy bonitas, pero los hechos no se pueden cambiar. Y una vida con propósitos no solo tiene canciones maravillosas, yo me río a veces, me vais a perdonar, gracias a Dios el Señor me ha dado mucha coraje, pero el sentido del humor es lo mejor que tengo. Y alguien viene de estas iglesias, ¿no?, que se elevan, y es una persona que cada vez que la encuentro siempre está en el mismo sitio. ¡Ay, estoy maravillosa! Mañana me llama, estoy abajo, ¿no? Me dice, ¡ay, estoy contenta porque hoy estoy en la nube! Digo, pues coge el ascensor para bajar, no vaya a ser que te caigas. Está muy bien que salgamos esta mañana de aquí elevadas. Y está muy bien que salgamos de aquí, que el Señor nos ha hablado. ¿Y qué? Si dentro de media hora te has olvidado. Está bien cuando el Señor nos anima y nos eleva. Pero, hermanos, no estamos aquí para vivir en la nube, estamos a vivir en un mundo real. Y el mundo real quiere ver cristianos que no hablan de su Dios, sino que viven como su Dios. Cuando Gandhi visitó Europa, le hicieron una entrevista en la televisión alemana y le preguntaron, señor Gandhi, ¿qué opina usted del cristianismo? Dice, no, el cristianismo como religión me gusta mucho. Dice, lo que no me gustan son los cristianos. Hablan de pobreza y todos son ricos y no se preocupan de los pobres. Hablan de igualdad y tienen castas. Es verdad, hermanos. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como el digno de nuestro Padre. No somos perfectos, pero tenemos que dar una respuesta a esta sociedad que está ahí fuera y evidentemente lo tenemos que hacer como el Señor nos dice. Por tanto, sí, Dorcas se esforzó. Y se esforzó más allá de sus fuerzas. Y posiblemente se pasó muchas horas cosiendo sin que nadie siquiera le diera las gracias. Y probablemente trabajaba y cosía para mujeres que tenían dinero y podían pagar para poder dar aquello que el Señor le había enseñado que debía dar. No dijo, yo soy una mujer de mi tiempo, no puedo hacer nada. Aquí en la iglesia además me hacen hasta sentarme separada. No, yo creo en los derechos de la mujer, no en los de ahora, que nos han engañado. Esto de la mujer 10 no funciona. Trabajamos en todas partes y estamos más cansados. Esto de que tenemos que valorarnos, no sé, pero bueno. No, ella dijo, yo haré lo que tengo que hacer y Dios prosperará lo que Él quiera. Las viudas, al llegar Pedro, lloraron y le mostraron los vestidos. Cuando tú y yo lleguemos al cielo, puede que lleguemos seguramente sonriendo y la pregunta es que vamos a llevar a las manos para mostrarlo al Señor. Nos dice la Escritura muy claro, que allí no entrarán palabras, ni credos, ni allí entrará lo que hayamos edificado en el nombre del Señor. Y no solo eso, sino que será probado por fuego en Corintios. Y lo que no haya sido hecho en el propósito y en el nombre del Señor, se esfumará. Qué pena que pudiendo llegar con nuestras ofrendas delante del Señor, que Él quiere bendecir y prosperar, lleguemos muchos de nosotros con la tarea a medio hacer. Os quiero animar en esta mañana, sea cual sea tu circunstancia, no hay nada, absolutamente nada, que te impida trabajar para el Señor. No hay nada más que a veces las excusas y la comodidad. Pero si no puedes venir al templo porque tienes niños pequeños, en tu casa lo puedes hacer. Y si no puedes hacer ciertas cosas porque ahora no tienes salud, en tu casa o en otros lugares lo puedes hacer. Hermanos, la vida con propósito es llegar a los pies de la cruz y entender que como pecadores estamos perdidos. Y que el pecado nos separa de Dios. Y que la confesión del pecado nos perdona y nos restaura. Y nos da la capacidad, no solo de tener perdón, sino de tener relación con Dios. Nos da la posibilidad de vivir en vida nueva. Somos nuevas criaturas, porque Dios así lo ha dispuesto. Tenemos la vieja naturaleza con la que tenemos que luchar, pero tenemos la nueva naturaleza, en la que tenemos poder de lo alto para servir al Señor. Y entonces tenemos delante de nosotros unas grandes posibilidades que nadie puede imaginar. Porque Dios usa hombres y mujeres comunes para hacer cosas extraordinarias. Por eso os decía al principio que yo no quiero ser normal, quiero ser extraordinaria para la gloria de Dios. Así que en los propósitos de Dios ahí estaba un gran milagro. Dice que Él, dándole la mano, la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahora viene lo que en literatura llamaríamos el cenit del pasaje. Algo que pocas personas pueden ver. Algo que posiblemente
hizo que todo el mundo abriera los ojos. Y cuando hacemos la lectura seguramente muchos nos quedamos con la resurrección. Bueno, la verdad es que es una cosa importante, no había tanta gente que se resucitara, evidentemente. Yo me imagino la escena, pues nosotros lo leemos. Ahora, yo me imagino a Tabita, lavada, preparada y puesta en la sala. Y de pronto ve a Pedro y le dice: Pedro, ¿qué haces aquí? Dice: no, me llamaron porque te habías muerto. Claro, nosotros leemos, ¿o no? Era mujer, os lo digo. Y le preguntó: ¿seguro? Y Pedro le dijo: no, me llamaron los hermanos porque te habías muerto, pero el Señor ha tenido bien resucitarte. Y Tabita dijo: ah, pues muy bien, podré hacer más túnicas y podré seguir sirviendo al Señor. No sé si fue la conversación así, pero seguro que tardó en reaccionar, seguro que estaba un poco mareada, seguro que le tuvo que dar la mano para ayudarle a levantar. Es que nosotros leemos como si no, es que no, esto fue algo importante, importantísimo. Pedro sacó a Dorcas delante de todo el mundo y la presentó viva. Yo recuerdo en mi iglesia que había una señora muy mayor que vivía casi sola, y la verdad es que no tenía familia, venía a la iglesia. Un día nos llamaron diciendo que había fallecido, y como entonces nos iba a los sanatorios, estaba en su casa. Y claro, algunos de la iglesia estuvimos allí, estábamos algunos en el comedor, y una de las hermanas que llegó más tarde fue a la habitación para ver a la persona, y de pronto salió despavorida y dice: ¡está viva! ¡Está viva! ¡Las sábanas se mueven! Y yo digo: no puede ser, si ha venido el médico, que sí, que las sábanas se mueven, que está viva. Y allí nos ves a todas con más miedo que vergüenza. Y es verdad, se movían las sábanas, era como si respirara. Y de pronto nos fuimos a acercar y salió el gato corriendo, porque tenía un gato. El susto que nos dio, ya estaba, no estaba bien, pero yo casi muerta. Pero imaginaos que de verdad hubiera sido un paro cardíaco, se hubiera levantado, el susto que nos hubiera dado. Pero bueno, hubiera sido notorio. O sea que es una cosa grande, es una cosa importante, pero no es lo importante de este pasaje. ¿Por qué? Porque dice que dándole la mano, la levantó, la presentó viva. Pero fijaros bien, dice que llamando a los santos y a las viudas. Por eso os digo que las viudas no eran creyentes, porque si no estaban en los santos. Porque evidentemente no eran santificados y apartados para el Señor de la iglesia. O sea, presentó a la iglesia, a Dorcas y a las muchas personas que durante años habían vivido con el amor de Dorcas. Habían llegado a darse cuenta de que aquella mujer les amaba de verdad, y seguramente, aunque no lo dice el pasaje, cada vez que les hacía una túnica y le decían: ¡ay, Dorcas, gracias!, decían: no, dáselas al Señor, porque yo cumplo lo que el Señor me pidió, cuidar a las viudas, aunque no sean de las nuestras. Sí, probablemente, con sus manos, con sus dones, habló del Señor. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque evidentemente esto fue notorio en toda Jope. ¿Por qué es tan importante que veamos el contexto? Porque en aquel tiempo no tenían televisión, no sé cómo podían vivir. No había Facebook, eso ya es que imposible. Yo no entro en Facebook, tengo un Facebook que dice siempre: tiene usted 200 personas, amigos, esperándole, y hace 2 semanas que no entra. Digo: mejor, porque si no tendría 400. No había comunicaciones, no había periódicos. Era una ciudad grande, era una ciudad comercial. Era una ciudad donde una mujer no tenía ninguna posibilidad de hacer un impacto con el Evangelio. Pero Dios aprovechó la fidelidad de esta mujer, conocida por la abundancia de sus obras, para hacer su obra en el momento que Él quiso. Eso es lo que Dios hace. Fue notorio en toda Jope. ¿Qué fue notorio? Que aquella que hablaba de un Dios, que amaba a un Dios, que servía a un Dios, que les había hablado de ese Dios que resucitó, ella misma había visto el poder de Dios y estaba viva. En un sentido, aquellos creyeron en el Dios de Dorcas. Y lo que la gente tiene que creer es un Dios que pueda ver a través de nuestras vidas. Es un Dios que pueda ser notorio en medio de nosotros. Cuánto añoro que las iglesias vuelvan a ser como las iglesias del primer siglo, no viviendo en comunidad, pero sí en sencillez y alegría de corazón. Hermanas, hemos perdido la sonrisa. Venimos a la iglesia muchas veces, yo no sé a vosotros, hoy habéis venido andando porque tenéis la cursa. Pero nosotros en Barcelona, mi iglesia, por ejemplo, hay muchas personas que vienen de 40 kilómetros, que me parece un atraso. Deberíamos buscar una iglesia cerca. Pero aparte de esto,
llegan a la iglesia, despavoridos, los niños, el marido se va a aparcar, media hora luego aparece porque no encuentra aparcamiento, la gente ya viene enfadada porque resulta que se han levantado por la mañana, todo el mundo preocupado en la iglesia. Al final yo digo, hermanos, no, esto es una fiesta, y a veces realmente no parece una fiesta. Hoy es una fiesta que nosotros podamos estar aquí, porque somos los hijos de Dios, para dar gracias al Dios que nos salvó. Y podamos presentar no solo nuestras penas, sino nuestras alabanzas, nuestras ilusiones, nuestra visión y especialmente nuestros propósitos delante del Señor. Hoy es una fiesta y la iglesia debería de realmente cambiar la cara. Yo lo digo de verdad. La gente será y querrá ser como tú cuando vea que funciona. Y si no, me remito a las pruebas. Tú eres una persona que dice, hoy estás más guapa, hoy es que me compré una crema de esa de baba de caracol, de esas que te rejuvenece. ¿Sabéis lo que hace la persona? Comprársela también. Ahora no, yo tengo un Dios maravilloso. Sí. ¿Y te funciona? Sí. ¿Y estás contenta? Sí. ¿Y cómo te va la vida? Ay. Porque van a querer cambiar la playa para venir el domingo a tu iglesia y caminar. Si luego cuando vienes de la iglesia, ¿y qué tal la iglesia? Bien. Hoy no ha estado mal. Hoy me han dado como si esto fuera un espectáculo. No, hermanas, la iglesia es la casa del Señor, donde venimos y ofrendamos. Y nos estimulamos al amor y a las buenas obras y lloramos juntos si hace falta. Pero enseñamos a ese mundo que nuestro Dios funciona. Fue notorio en toda Jope porque la gente creyó en el Dios de Dorcas. Y la gente creerá en un Dios que pueda haber en nuestras vidas. Muchos creyeron en el Señor. Tanto fue así que Dorcas vio posiblemente conversiones que nunca hubiera imaginado ni nunca había soñado. Porque Dios lo usó grandemente en su tiempo y en su situación. No necesitó reivindicarse, necesitó hacer lo que era posible y sobreabundar en buenas obras. Tanto es así que Pedro tuvo que abandonar el viaje y quedarse allí para establecer la iglesia. Y sabéis, como todos, que estuvo en casa de un cierto Simón Curtidor. ¿Por qué? Porque una mujer decidió no ser creyente, ser una discípula de Cristo. Decidió no quejarse de la vida y decidió ofrendar al Señor lo que eran sus dones y talentos. Porque además no se limitó a hacer lo que podía, sino que sobreabundó a hacer todo aquello que creía que debía hacer. Por tanto, en el día de hoy, patrones de vidas equivocados en ese mundo y en nosotros. El primero, la vida no debe ser vivida por el entorno ni por lo bien que me vaya la vida, sino que debe ser medida por lo que nosotros hayamos hecho en el nombre del Señor. No solo por vivir muchos años podemos ofrendar más, hay que vivir los años que el Señor nos ha dado pensando que hoy puede ser el último día, porque el Señor puede venir. Mi cuñado murió con 38 años, nada hacía, bueno, cuando empezó con el cáncer que tenía 33, pues ya sabíamos que las cosas podían ir mal. Pero en la plenitud de la vida, el Señor decidió que se había acabado su ministerio aquí. Y él, estando en la cama, me decía, me voy con tristeza, porque hay tanta gente que no conoce al Señor. Yo decía, Alex, el que tenga que conocer al Señor, lo hará, por medio de ti y por los que quedamos aquí. La vida no debe ser medida ni por nuestro, diríamos, rango social, ni por nuestras carreras, que está muy bien, que tengamos todas estas, ni por nuestro dinero, sino que tiene que ser medida por los tesoros que pongamos en el cielo. Así que amamos al Señor y su obra de todo nuestro corazón. Dios te ha pedido amarle a Él. Yo sé que moriríais por vuestros hijos y por vuestras esposas, posiblemente. Yo me hubiera muerto por mi cuñado y hubiera estado contenta. Pero Dios no me lo pidió, ni a ti tampoco. Te pide vivir y morir por Él. No lo olvides. Todo lo demás es por debajo. Y nosotros estamos aquí muchas veces poniendo gente y viviendo por gente, muriendo por gente que no es el Señor, no es correcto. Yo soy administradora de lo que Dios me da, pero no soy dueña. Él me pidió amarle sobre todas las cosas y servirle con todo mi corazón. Así que todos tenemos talentos naturales y por lo menos un don espiritual. Todos podemos hacer cosas, todos podemos dar a los demás y todos debemos llegar al cielo con las manos llenas. Y ahora quiero enseñaros algo. Lo que esta mujer hizo, lo hizo con una pequeña aguja de coser.
Me diréis, es que hacía limosnas, es que la obra social es muy importante. Yo estoy en contra de que las iglesias seamos ONGs, cuidado, solamente. Para eso pagamos impuestos. Nosotros damos pan, pero hablamos del pan de vida. Somos mucho más que eso. Bueno, hacía túnicas que abrigaban a las viudas. Hacía obra social, sí. Pero la diferencia no eran las túnicas, ni que las cosía. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Para quién enhedas la aguja? Esa es la diferencia. ¿Para quién enhedas la aguja? Es la diferencia. Y no lo olvides. Quien hace la obra es el Señor. Quien enheda la aguja. Y cosas eres tú. Y la elección que nosotros tomamos marca la diferencia. Cuando a mí me dicen si quiero ser feliz, digo que no. Yo no quiero ser feliz. Es circunstancial. No quiero tener ese éxito. Es circunstancial. Hoy estás arriba y mañana estás abajo. Yo quiero ser bendecida por el Señor. Porque eso indica que estoy en sus caminos. Y eso indica que Él va a hacer la obra que Él quiere hacer. Así que el Señor nos ayude. Hermanas, la aguja la conocéis muy bien. Aquí quedan pocos que hayáis hecho el servicio militar de hombres, que también os tocaba coser botones. Y ahora, como las cosas se han puesto muy modernas, me vale que los jóvenes aprendáis a coser, que las chicas lo saben, ya os lo digo. Pero sea como sea, la diferencia no está en nosotros y en nuestros dones. Está para quien enheda la aguja. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra. Yo lo he dicho al principio, valoramos mucho después de lo que has hecho. Ella bien ha dicho que llegó ayer de Madrid, a la 1 de la madrugada llegó a su casa y esta mañana a las 10 ya estaba en la estación de Tarragona para venir a ministrar la palabra. O sea que agradecemos muchísimo tu colaboración y deseamos como congregación que el Señor te siga bendiciendo y usando para su gloria y sobre todo con la labor de los niños, que es donde tú estás ministrando, y también a tu familia, que el Señor te siga dando fuerzas. Y ya pues para concluir, hermanos, este culto que hemos elevado al Señor, lo vamos a hacer con el himno que tenemos en el cancionero, el número 2, Brilla en mí, oh Señor, tu amor brillando está, luz en medio de toda oscuridad. Brilla Jesús, llénanos de tu gloria, dice el coro. Espíritu arde en nuestro ser. Río de amor cubre la tierra con tu gracia, extiende, oh Dios, tu palabra y tu luz. Vamos pues a cantar este cántico con alegría. Vamos de pie. Tu
sí, pediría a nuestra hermana Esther Damaris que nos despidieras con la última oración. Sí, Padre Celestial, te queremos dar las gracias porque tuviste a bien de venir a este mundo a entregar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y nos cuidas, Señor, a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Te ruego, Padre amado, que tú nos ayudes a alabarte y a servirte en cada momento de nuestra vida, cada minuto, en nuestras áreas, Señor, en nuestros contornos, en nuestros entornos familiares y donde tú quieres que estemos dando testimonio de ti, Señor. Gracias por tu palabra, por tu bendición. Te ruego que tu mensaje sea predicado en esta tierra, Señor, por nuestros hermanos perseguidos, Señor, que ellos en medio de las dificultades siguen hablando de ti, Señor. Ayúdanos a nosotros a tomar ejemplo, Señor, y guíanos y ilumínanos. Ahora, Señor, rogamos que tú nos lleves a nuestros hogares, Señor, y que nos des una semana llena de bendición y oportunidades. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplico, dándote las gracias por todo. Amén. Amén. Vamos a sentarnos como siempre hacemos en los momentos para agradecer al Señor su palabra de esta